¿De verdad crees que existe un Dios que necesita castigarte? Piénsalo. El ser más poderoso del universo, eterno, infinito, y sin embargo actúa como un padre herido que busca venganza. Algo no encaja. Durante siglos nos enseñaron que hay una voz en el cielo observando cada error, lista para castigar si rompemos las reglas. Pero, ¿quién escribió esas reglas? ¿Quién se beneficia de tu miedo? Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de Europa según la Iglesia, no destruyó a Dios, lo desenmascaró. Y lo que reveló es más liberador de lo que te imaginas. Spinoza se atrevió a pensar lo impensable, que Dios no está afuera, no es una figura que premia y castiga. Dios es la totalidad de la realidad. Es la naturaleza misma funcionando con perfección matemática. Es todo lo que es, ha sido y será. Tú incluido. Por eso, y escúchame bien, Dios no castiga, porque Dios no reacciona. No tiene caprichos, emociones humanas, ni listas negras. No necesita que sufras para aprender. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a equivocarnos? ¿Por qué sentimos culpa cada vez que fallamos, dudamos o deseamos lo prohibido? Spinoza encontró la respuesta. Porque el castigo no viene de Dios. Viene del relato que te contaron sobre Él. Un relato diseñado no para liberarte, sino para controlarte. Desde pequeños nos educan para temer al juicio. Nos enseñan que hay algo roto en nosotros, que nacemos culpables. ¿Y qué solución nos ofrecen? Obedecer, reprimir, pedir perdón a una figura lejana, pero si Dios no castiga, entonces, ¿qué sucede cuando fallamos? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué lugar ocupa la justicia? Esas son las preguntas que Spinoza se atrevió a responder. Y lo hizo desde un lugar radicalmente diferente al de los dogmas. Él dijo: si entiendes cómo funciona la realidad, entenderás por qué sufres. No necesitas castigo externo. Basta con desconocer las leyes internas del universo. El dolor no es una penitencia, es una consecuencia natural. Como quien desafía la gravedad y se cae, no por maldad, sino por ignorancia. ¿Y si esa es la clave? ¿Y si cada vez que sufres no estás siendo castigado, sino que estás desalineado de tu propia naturaleza? Eso cambia todo, porque entonces ya no necesitas miedo. Necesitas comprensión. No necesitas rezar por perdón, sino aprender a vivir en armonía con lo que eres. Spinoza no te promete el cielo, te ofrece libertad, pero no una libertad cualquiera, sino la que nace cuando entiendes que nadie allá arriba está escribiendo tu sentencia. La vida no te juzga, te muestra. En la siguiente parte te voy a mostrar cómo Spinoza redefinió la relación entre Dios, la ley natural y tu libertad interior. Y por qué eso puede liberarte no en el más allá, sino ahora mismo. Si Dios no castiga, entonces, ¿por qué duele? Spinoza respondió a esta pregunta de una forma que ninguna religión se atrevió jamás. Dijo que el dolor no es una maldición, es una consecuencia. No hay la voluntad divina detrás de tu sufrimiento. Hay una ley precisa, implacable, pero no cruel. Lo que llamamos castigo es en realidad resistencia a la realidad. Imagina por un instante que lanzas una piedra al aire. ¿Qué va a pasar? Va a caer. No porque el universo te quiera castigar, sino porque eso es lo que hace la gravedad. Una ley que actúa siempre. Lo mismo ocurre con cada aspecto de tu vida. Físico, emocional, espiritual. Spinoza entendió que el universo no es un drama moral, es una estructura racional. No hay diásono, no hay demonios que castigan ni ángeles que premian. Hay causas y efectos
Por eso Dios no castiga, porque ya ha hablado a través de las leyes que sostienen la realidad. Y aquí viene la parte poderosa. Esas leyes no están escritas en un libro sagrado. Están en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tu capacidad de pensar, de sentir, de actuar. No necesitas intermediarios para conocerlas. Solo necesitas observar. Para Spinoza, comprender las leyes de la naturaleza es la única forma de estar en paz con Dios, porque Dios no está allá arriba, está aquí y ahora. Cuando violas esas leyes, no por maldad, sino por ignorancia, el universo no te castiga, simplemente responde. Si vives movido por la envidia, por el odio, por el miedo, no estás ofendiendo a una divinidad. Estás saboteando tu propia armonía. Y si ese dolor que llevas no es un castigo, sino una alarma, y si esa ansiedad no es una cruz divina, sino una señal de que estás actuando en contra de lo que realmente eres. Spinoza dijo algo que desconcertó a su época. El alma no sufre por lo que Dios le hace, sino por lo que no comprende. No necesitas un salvador que interceda por ti. Necesitas lucidez. Necesitas conocer las causas de lo que te ocurre, porque en cuanto las comprendes, algo se libera. El dolor cambia. Ya no te atormenta, te enseña. Es como si Dios, en lugar de escribir mandamientos, hubiera tejido una red perfecta de relaciones, una red que sostiene al universo entero. Y si caminas en contra de esa red, no eres castigado, simplemente tropiezas. El tropiezo no es el juicio, es el recordatorio. Aquí está la verdadera revolución de Spinoza. La comprensión es la nueva oración. Cada vez que entiendes algo verdadero sobre ti, sobre el mundo, sobre cómo funciona la realidad, estás en comunión con Dios. No con un Dios de trono y espada, sino con la sustancia misma del universo. Dios no quiere obediencia, quiere entendimiento. Y cuando lo entiendes, ya no tienes que pedirle permiso. Puedes fluir con Él, sin miedo, sin culpa, solo con verdad. En la siguiente parte, vas a descubrir cómo Spinoza redefine la libertad. Y por qué dejar de temer al castigo es el primer paso para dejar de repetirlo. Spinoza no quería que fueras libre en el sentido superficial. No creía en una libertad que se reduce a elegir entre opciones en un menú. Su definición era mucho más profunda y mucho más exigente. Él dijo: el hombre libre es aquel que vive guiado por la razón. Y eso suena simple, pero no lo es. Porque vivir guiado por la razón significa que no vives esclavizado por tus impulsos. No estás gobernado por el miedo, el deseo de aprobación, el resentimiento ni la culpa. Y si somos honestos, eso ya elimina a la mayoría de las personas. ¿Crees que eres libre porque haces lo que quieres? Spinoza diría: si no sabes por qué lo quieres, entonces no es libertad, es reacción. Aquí está la trampa. Muchas veces llamamos libertad a la posibilidad de elegir entre varios caminos, sin entender de dónde vienen esos caminos, o peor, sin darnos cuenta de que todos nos fueron impuestos. Tu deseo de éxito, tu miedo al fracaso, tu necesidad de encajar, tu ansiedad por pertenecer. ¿Realmente los elegiste? Spinoza propuso algo radical: que solo puedes considerarte libre cuando tus actos nacen de tu entendimiento, no de tus emociones caóticas. Cuando actúas, no porque el mundo te empuja, sino porque tú comprendes las causas que te mueven. Y si lo piensas bien, eso tiene todo que ver con el castigo. El miedo al castigo es una emoción que paraliza, no que libera. Hace que tomes decisiones desde la obediencia, no desde la comprensión. Te hace actuar por si acaso, no porque entiendes lo que haces,
Pero aquí viene la belleza. Si Dios no castiga, ya no necesitas obedecer por miedo. Puedes actuar por claridad, por comprensión profunda, por alineación con lo que eres. ¿Y qué pasa cuando actúas así? Algo extraordinario. Dejas de resistirte a la vida. Dejas de luchar contra lo inevitable. Y en esa rendición racional aparece la paz. No es resignación, es inteligencia aplicada a la existencia. La verdadera libertad para Spinoza es vivir de acuerdo con tu propia naturaleza racional. Y eso implica algo aún más provocador. Cuando eres verdaderamente libre, ni siquiera deseas hacer el mal. No porque esté prohibido, sino porque ya no tiene sentido. Mira el contraste. Las religiones te dicen que el bien es lo que Dios aprueba. Spinoza dice, el bien es aquello que surge naturalmente cuando comprendes. No necesitas mandamientos, necesitas lucidez. ¿Y sabes qué más? Esa libertad no te la da nadie. No viene de una ley, ni de un milagro. La cultivas tú, a cada momento. Cada vez que eliges actuar con consciencia en lugar de reacción. Esa es la revolución silenciosa de Spinoza. Ya no dependes de la gracia divina. Dependes de tu capacidad de entender. Y cuando entiendes, algo en ti se ordena. Las emociones no desaparecen, pero dejan de ser tus amos. Se vuelven indicadores, no tiranos. En la próxima parte, vas a ver cómo Spinoza eleva esa libertad racional al máximo nivel. Una forma de amor que no exige adoración, solo claridad. Spinoza utilizó una expresión que desconcertó a toda su época. Amor intelectual a Dios. ¿Amor intelectual? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Acaso no es el amor algo emocional, apasionado, incluso irracional? Para Spinoza, no. El amor intelectual no es una emoción caótica. Es una comprensión tan profunda de la realidad que se transforma en admiración. Una alegría serena, pero inmensa, que surge cuando ves el orden del universo y entiendes que formas parte de él. Cuando comprendes la verdad, no solo te liberas del miedo, también empiezas a amar lo que comprendes, porque la verdad no es fría, es bella, es armonía, es claridad en medio del caos. Spinoza decía que ese amor no depende de rituales, ni de rezos, ni de fe ciega. Nace de la razón. No porque sea seco, sino porque es sólido. No necesita que cierres los ojos. Al contrario, te invita a abrirlos. Este amor no se basa en esperanza ni promesas. No espera nada, no exige nada. Solo existe como resultado natural de entender lo que realmente eres. Y lo que realmente es Dios. Y aquí viene el giro más hermoso. Cuanto más entiendes, más amas. Y cuanto más amas de esa manera, más comprendes. Es un círculo virtuoso, una espiral ascendente de consciencia y de revolución interior sin dogmas. ¿Te das cuenta? No necesitas morir para acercarte a Dios. No necesitas sacrificarte, ni renunciar a lo que eres. Solo necesitas comprender con claridad, porque Dios para Spinoza no es alguien que espera en un trono. Es el todo funcionando con absoluta coherencia. Cada vez que comprendes una causa, cada vez que ves cómo algo encaja en el tejido del mundo, estás tocando a Dios. No simbólicamente, realmente. Por eso este amor es eterno. No porque dure para siempre como un cuento romántico, sino porque conecta con lo que no cambia, la estructura misma de la realidad. Y es aquí donde Spinoza rompe con todo lo anterior. Dice que tu mente, en la medida en que entiende verdades eternas, participa de la eternidad divina. Eso es revolucionario, porque no estás esperando una vida después de la muerte para fundirte con lo divino. Ya estás en proceso, aquí, ahora, en cada instante de comprensión lúcida y despierta.
El amor intelectual a Dios es el estado más elevado del alma humana, no por devoción, sino por claridad, porque al conocer lo real, te alineas con lo necesario, y al alinearte, desaparece la lucha. Ya no estás en guerra con el mundo. Eres parte del mismo flujo que lo sostiene todo. ¿Y qué pasa con la tristeza, el miedo, la pérdida? Spinoza no dice que desaparezcan, pero sí dice algo crucial. Cuando entiendes lo que son, dejan de arrastrarte, dejan de poseerte, porque incluso el dolor, cuando es comprendido, se vuelve más ligero, más humano, más digno. En la próxima parte, vamos a ver cómo este amor no es solo una experiencia personal, sino una forma de vivir, de actuar y de relacionarte con los demás desde un lugar completamente nuevo. Hasta ahora hemos hablado de ti, de tu libertad, de tu comprensión, de tu conexión con lo divino. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Para él, comprender a Dios también significa comprender a los demás. No como un gesto moral, no como una obligación ética, sino como un resultado inevitable de ver las cosas como realmente son. Spinoza decía, todo ser humano es una expresión única de la misma sustancia divina. Eso significa que tú y los demás no están separados por esencia, sino por grado de comprensión, no por valor, sino por perspectiva. Piénsalo. Cuando juzgas a alguien, lo haces desde una visión limitada. Reaccionas a sus acciones sin conocer sus causas. Te indignas por sus errores, pero ignoras el sistema de creencias, traumas, miedos y deseos que lo impulsan. Pero sí, como Spinoza enseñaba, todo lo que existe es una expresión necesaria de las causas que lo preceden. ¿Cómo podría alguien actuar de una forma diferente a la que su historia le permite? Eso no justifica el daño, pero lo explica. Y cuando entiendes, no necesitas odiar. Puedes actuar sin rencor. Puedes poner límites sin desprecio. Puedes defenderte sin deshumanizar. Aquí aparece una nueva forma de compasión, no la del sacrificio, sino la del entendimiento. La comprensión de Dios se convierte en comprensión de lo humano, porque Dios no es una figura separada del mundo, es el mundo en su totalidad, y cada ser humano, incluso el más perdido, el más confuso, el más destructivo, es parte de esa totalidad. ¿Sabes qué ocurre cuando miras a los demás desde ahí? Se disuelve la necesidad de castigar. No porque todo esté bien, sino porque ya no necesitas reaccionar desde el ego. Puedes responder desde la inteligencia. Spinoza enseñó que la única forma de vencer a las pasiones destructivas es a través de pasiones más fuertes, basadas en la razón. El amor intelectual no es pasivo, es fuerza activa. No significa tolerar el mal, sino actuar desde un lugar más profundo que la rabia o el miedo. Por eso decía que el odio nunca puede ser vencido por el odio, sino por el amor y la comprensión. No como eslogan, sino como ley natural. Si entiendes cómo opera la mente humana, puedes prever comportamientos, evitar conflictos, sanar heridas. Y cuando eso ocurre, no necesitas castigo. Necesitas conciencia, necesitas cooperación. En este punto, ya no se trata solo de encontrar a Dios en tu interior, sino de verlo en el otro, incluso en aquel que todavía no lo ha visto en sí mismo. Y aquí Spinoza nos deja una lección brutal. Toda lucha contra el otro es una lucha contra una parte de ti que aún no entiendes. La comprensión de Dios es también la paz con la humanidad, no una paz ingenua, sino lúcida, activa, firme, transformadora. En la última parte vamos a cerrar el círculo. ¿Qué significa vivir sin miedo al castigo, sin fe ciega, sin dogmas,
y con una conexión auténtica, racional y profundamente espiritual con lo divino. Llegamos al final, pero no es un final, es un comienzo. Spinoza no escribió para darte respuestas fáciles, escribió para devolverte algo que probablemente te fue quitado desde niño: la capacidad de pensar sin miedo al castigo, sentir sin culpa, buscar sin necesidad de permiso. Eso es vivir verdaderamente. No vivir como quien espera una nota final tras la muerte, sino como quien comprende que el examen es entender, no repetir, no someterse, no pedir perdón por existir. Porque si Dios no castiga, entonces la vida deja de ser un campo de pruebas. Se convierte en una oportunidad constante de comprensión. Cada dificultad ya no es una trampa, sino una pista. Cada error ya no es una falta, sino una clave. El mensaje central de Spinoza no es «haz lo que quieras», es más profundo: entiende lo que eres y a partir de ahí actúa. Cuando entiendes, ya no necesitas que te digan qué es el bien. Lo intuyes, lo reconoces, lo sientes no como mandato, sino como coherencia interior, como un eco suave pero firme dentro de ti. Spinoza no quería destruir la religión, quería liberar lo sagrado de la superstición. Y lo hizo. Al afirmar que Dios es la naturaleza misma, nos quitó el cielo como amenaza, pero nos devolvió el universo como misterio. En su visión, Dios no escucha rezos, pero sí se manifiesta cada vez que entiendes algo verdadero. No premia actos, pero se expresa en cada decisión tomada con claridad. No responde a súplicas, pero vibra en cada idea lúcida. Por eso no necesitas una vida perfecta. Necesitas una vida vivida con entendimiento. ¿Tienes miedo? Es natural. Creciste en un sistema que te decía que sin obediencia estás perdido. Pero el miedo solo puede dominarte mientras no comprendas. Y si has llegado hasta aquí, ya has empezado a comprender. Ya no estás esperando un perdón que nunca dependió de ti. Estás viendo la realidad sin filtros, sin amenazas. Y eso te devuelve el poder que creías perdido. Spinoza propone algo simple y valiente: que vivas como si ya estuvieras dentro de Dios, porque lo estás. Que dejes de actuar por miedo al castigo y empieces a actuar por amor a la verdad. Que no esperes un juicio final, porque el único juicio real es tu nivel de claridad ahora mismo. Y entonces algo ocurre. Las emociones no te arrastran como antes. Las decisiones ya no están llenas de ansiedad. El sufrimiento ya no se siente como un castigo, sino como un llamado, un mensaje, una guía. Este no es un camino que te promete la gloria eterna. Te promete algo más honesto, una mente en paz y una vida donde cada pensamiento verdadero es una oración, cada acto consciente, una ofrenda, cada día vivido sin miedo, una pequeña eternidad. Ahora sabes por qué Dios no castiga, porque nunca lo hizo, porque no puede, porque no lo necesita, porque lo que llamabas castigo era incomprensión. Y lo que llamas libertad empieza justo aquí.